Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast de Corpore Sano. Hoy hablamos con Javi, compañero de Corpore Sano, que es fisioterapeuta y osteópata. Muy buenas, bienvenido. Hola Marina, gracias. Muchas gracias por venir. A ti. Hoy vamos a hablar de un dolor muy desconocido, pero que da problemas muy comunes, como son dolores cervicales, mareos, dolor en toda esta zona de aquí y que suele haber venido por la articulación que tenemos aquí. Pues la articulación temporomandibular, que está formada por el hueso mandibular, el cráneo, concretamente el temporal, y estructuras musculares, nervio, cápsula, ligamento y sobre todo, muy importante, el menisco interarticular. Y luego, eso anatómicamente hablando, cuando funciones es muy importante la función de masticación, la deglución, que es tragar, y la fonación. ¿Qué es la fonación para los que...? Es todas las estructuras se encargan de producir la voz. Entonces participa. No todo viene determinado de la articulación temporomandibular, pero influye con el sistema. La musculatura que vemos aquí, que es el sistema hyoideo, pues tiene que ver con la lengua, todo eso tiene que ver con la fonación. Es una parte importante. Vale. Por resumir las tres funciones que tiene nuestra articulación de la mandíbula, has comentado que estaba la de masticar, la de deglutir y la de la fonación, la de hablar. Entonces, la de masticar es fácil, es cuando comemos y tal. La de deglutir, ¿por qué está relacionada la mandíbula, esta articulación de aquí, si estamos tragando? ¿Qué relación tiene? Porque aquí hay lo que se llama sistema hyoideo, que es un conjunto de músculos que cuando se acciona lo que hace es abrir la garganta para que pase la comida. Entonces se considera funcionalmente relacionado una cosa con la otra. Toda esta musculatura que se inserta en el arco mandibular y también es musculatura de la lengua, con lo cual todo eso tiene que ver conjuntamente lo que es el movimiento de la mandíbula, el movimiento de la lengua y el movimiento del hioides, el hueso que hay aquí, todo eso tiene que ver. Perfecto, vale. Era para acabar de asociar porque al final, ¿verdad? Vemos deglutir, que lo vemos más aquí, y luego tenemos aquí la mandíbula y es como lo que acabas de comentar, ¿no? La musculatura que al final es la que nos conecta un poquito entre unas cosas y otras. Y entonces, claro, estas tres funciones que tiene la articulación de la que estamos hablando, al final es que las estamos utilizando 24 horas al día, claro, porque entre que tragamos, entre que comemos, entre que hablamos, pues claro, entonces yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿qué dolores podemos tener si esta articulación tan importante no funciona bien? Bien, pues cuando la articulación no funciona bien, debido a las tensiones que tenemos ahí generadas, podemos percibir dolor en la cara, en la cabeza, en las cervicales, podemos sentir mareo, podemos tener, debido a esa disfunción muscular, podemos tener más dificultad al abrir la boca, incluso podemos notar un clic articular cuando abrimos la boca. Eso se debe generalmente al menisco. Bueno, pues cuando hay un problema con esa articulación, la temporomandibular, podemos tener dolor en la cara, dolor en la cabeza, podemos tener dolor cervical, podemos sentir mareo y debido a la tensión muscular que tenemos en esta región, se puede limitar la apertura de la boca. Entonces, a más podemos también sentir un clic articular al abrir la boca, que eso es debido al menisco intraarticular. Y estas cosas que comentas, ¿hay un rango de edad? O sea, ¿esto solo pasa en adultos por las tensiones acumuladas de los años o no? ¿O esto puede pasar en cualquier edad? Sí, no, puede pasar en cualquier edad, pero sí que es cierto que se encuentra más en edad adulta debido precisamente a la sobrecarga, a las cargas familiares, las cargas laborales, toda esa acumulación, porque el estrés tiene mucho que ver. Entonces, a más estrés, más probabilidades de que tengas dolor cervical, dolor en la mandíbula. Vale. Por lo que hay una franja de edad torno a a partir de los 20 hasta los 40-50 se podrían encontrar. Luego, no que desaparezca, pero acaba generando todo ese tipo de lesiones. Bueno, me gustaría, supongo que la gente se estará planteando, bueno, ¿y esto a qué se puede deber? O sea, ¿qué es lo que nos llega, aparte del estrés que acabas de comentar, que me ha parecido muy interesante, la relación que le has puesto?
¿Hay alguna más o solamente sería por estrés? Sí, a grandes rasgos yo diría 3. Una de ellas es el estrés, por lo que te acabo de comentar. Luego están los trastornos posturales. ¿Vale? Debido a una alteración postural, debido a las tensiones que van de abajo arriba, la mandíbula va a generar compensación. Que es decir, que desde los pies podemos crear tensiones hasta arriba. Sí, incluso desde los pies, de problemas que tengan de los pies, de la pelvis, el cuerpo va a generar compensaciones y las tensiones que acaban mediante la musculatura espinal, la musculatura del sistema hyoideo, va a afectar a la mandíbula produciendo compensaciones. O sea que un dolor aquí, por lo que estamos viendo, pues no habría que solamente trabajar esta zona, sino ver más partes del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la disfunción? A la hora de valorarlo vamos a encontrar problemas que te vienen de más abajo. En el tratamiento no solo se va a tratar mandíbulas, se va a tratar cervicales, pero pelvis, incluso podemos llegar a los pies. Muy bien. ¿Y qué más causas podrían ser las que provoquen el dolor de la mandíbula? Sí, alteraciones de la oclusión, que es el contacto de los dientes de la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior. Esos contactos tienen que ser buenos. Si hay interferencias oclusales, que es mal contacto de un diente de arriba con de abajo, la musculatura va a intentar compensar, va a generar tensión. Por ejemplo, si tengo que, para mantener cerrada la boca, tengo que desviar la mandíbula hacia un lado, eso es un esfuerzo muscular. Va a generar limitación, va a generar dolor. Claro, y a la larga es un sumatorio que si se junta con otras cosas... Sí, se juntan problemas posturales con problemas de maloclusión, pues peor. ¿Y hay más causas que puedan provocar dolor de la mandíbula? A grandes rasgos, ahí metería, si tuviera que clasificarlas, en estas 3. Estrés, alteraciones posturales y maloclusión dental. Vale. Aunque si tuviera que añadir otra causa más, otra causa frecuente, serían golpes que nos podemos dar en la mandíbula o en la cabeza, o también si vamos al dentista y nos han sacado una muela, esa tracción que se ejerce, ese tirón podría provocar tensiones en el hueso de arriba, el maxilar o en la mandíbula, producir tensiones en la musculatura de la TM. Y también pues todo esto produciría que no funciona bien la articulación temporomandibular. Claro, entonces me viene también a la cabeza el pensamiento de las personas que por la noche sobre todo pasan con tanta tensión en toda esta zona que se levantan con mucho dolor, de cabeza, todo lo que hemos comentado hasta ahora, aparte ya de la mandíbula y de la zona cervical, que es lo que se llama el bruxismo, ¿vale? Todo aquel que conozca a alguien o que lo tenga, la verdad es que es una palabra así un poco rara, pero es verdad que es conocida. Y claro, aquí la TM, la articulación de aquí, de la mandíbula, está directamente relacionada. No sé cuál es tu opinión en si es causa o si simplemente es un daño más que se produce. Vale, el bruxismo es apretar o mover los dientes, rechinar los dientes por la noche, cuando estás dormido. Es multifactorial, hay muchas causas. ¿Vale? Sobre todo hay un tema psicológico detrás, conflictos internos, mucho estrés. Entonces, debido a esto, cuando tienes bruxismo, ese bruxismo como va a hacer que, en teoría, cuando estás descansando, estás apretando los dientes, estás trabajando la musculatura. Entonces va a producir una hipertonía, un aumento de tono de esta musculatura. Por eso se siente cuando te levantas, sientes congestionado son contracturas, ¿verdad? Sí, porque de estos músculos. Has estado trabajando toda la noche, has estado apretando, rechinando, entonces te levantas y bueno, como si hubieras comido un bistec, como si hubieras estado masticando. Claro, que hay gente que también le pasa por el día, pero sí que es verdad que la mayoría, ¿verdad? Pasa por la noche, que es muy curioso, ¿no? Porque en teoría estamos durmiendo, tendríamos que estar relajados, pero nuestro sistema, ¿verdad? Está tan en alerta que estamos ahí como si quisiéramos luchar, ¿no? Contra algo. Claro, entonces esta es un poco la razón por la cual, ¿qué opinas tú? Ya sacando un poco el tema de que por la noche se aprieta la mandíbula y tal, el tema de las férulas, ¿no? Se utilizan las férulas de descarga, que son esos moldes, ¿no? Que se ponen para la boca, para dormir, pero bueno, cuéntanos cuál es tu experiencia, tu opinión desde a nivel profesional. Bueno, antes de comentar mi experiencia, claro, yo tendría que dejar claro que según los estudios es útil. Es útil no solo para reducir el desgaste de los dientes, ya que estás apretando toda la noche, sino dicen que disminuye la actividad muscular. Yo en consulta con los pacientes yo veo mucha problemática con esto, porque se sienten muy incómodos con
con la férula. De hecho, hay muchos que siguen moviendo y la acaban escupiendo cuando están durmiendo. Muchos no siguen el tratamiento porque les es muy molesto. Así que, como utilidad, sí, pero no acaba ahí la cosa. No, hay muchas causas, con lo cual no puedes tratar un problema que es multifactorial, que tiene muchas causas, con un tratamiento protocolario. Úsalo, sí, pero ve más allá. Vale, es como diciendo, todos aquellos que tenéis bruxismo y que estáis utilizando la férula, que os ha recomendado el dentista, que no acabe ahí la historia, ¿no? No es como, bueno, ya está, porque no se me van a desgastar los dientes, ¿no? Sino como una tirita, ¿verdad? Y que después hay que, pues, ir hay que seguir trabajándolo. Tratar un poquito más allá. No te puedes quedar ahí. También, evidentemente, la férula tiene que estar bien ajustada y el tratamiento, como cualquier otro, lo tienes que seguir. Pero sí que es cierto que me encuentro mucha problemática a la hora de que el paciente siga con el tratamiento. Y aunque lo siga, cuando te vienen, a lo mejor ya llevan tiempo con la férula de descarga, pero tú el tono, la tensión muscular, la sigues viendo. Lo que me está diciendo que, cuanto a mi experiencia, que no resuelve. No es tan maravilloso. No digo que no sea útil, pero que abordarlo de otra manera un poquito más amplia, más global. Muy bien. Más allá del bruxismo que estamos comentando, simplemente, sin que haya bruxismo nocturno ni diurno, que haya esa tensión cervical, esa tensión en las mandíbulas, todo lo que has estado explicando de lo que ocurre, si no se trabaja, si no se trata, te puedes quedar así, se acaba relajando o puede empeorar. Solo no se va a resolver hay que irlo tratando, si no, estas tensiones se van acumulando con el tiempo, vas perdiendo función en la articulación, vas limitando la capacidad de apertura de la boca, incluso puedes llegar al punto de no poder comer. Y comer es importante. Tenemos que comer. O sea, limitación en el sentido de que no puedes abrir la boca. Directamente no puedes comer, que solo te puedes meter una pajita, líquidos, y no puedes con todo el dolor, porque produce mucho dolor, ¿no? Sí, dolor que puede hacer. El bruxismo produce disfunción temporomandibular, pero también este dolor, como cualquier otro proceso crónico, al final afecta a tu equilibrio emocional. Claro, con lo cual no nos podemos abandonar, como sabéis, siempre tenemos que estar observándonos sin obsesión, pero hay que cuidarnos. Así que enlazaremos ahora, si te parece, las formas, las vías de tratamiento, qué se hace, porque no sé si alguien se ha planteado que se puede trabajar también esa articulación, esos músculos, o solamente tratarías aquí. Cuéntanos desde la visión fisioterapeuta osteópata, ¿qué técnicas utilizarías, Javi? Bueno, pues depende, las técnicas va a depender de la persona, de cada paciente, de cómo se encuentre, en qué punto de la lesión se encuentre. Hay técnicas musculares que se hacen intrabucales para relajar la musculatura que está en tensión. ¿Intrabucal te refieres? Vamos un guante y vamos dentro de la boca y vamos relajando por dentro. ¿Esto no siempre, duele? A veces es molesto, es una musculatura que está muy nervada. A veces empieza desde fuera. ¿Vale? Por si hay mucha limitación en la apertura bucal, no llegas, pues empiezas a relajar este músculo de aquí, de la parte externa, aquí hay otro. Se pueden hacer muchas cosas dentro de la boca, pero sí que es cierto que la TM se trabaja dentro intrabucal. Hay técnicas articulares para devolver a esta articulación su movilidad, hay técnicas propias de la osteopatía craneal. Sí. Vamos a tratar cervicales, la musculatura toda cervical, esta zona de aquí, la movilidad ¿verdad? de las vértebras cervicales, el sistema ioideo, ¿vale? Por la relación que hemos comentado antes, con la mandíbula, con la lengua, técnicas de estiramiento, de inhibición. Seguimos para abajo, dorsales, pelvis, podemos llegar hasta el pie, en función del caso. Si entra dentro de un contexto que haya afectación postural, en función de dónde haya empezado, de dónde esté la causa, podemos irnos muy lejos del ATM o no, o nos quedamos en ATM. Pacientes que empezamos desde el cráneo, empezamos desde extremidades inferiores, empezamos desde diafragma, visceral, depende. Hay otras técnicas
para casos de mucho dolor, que tenemos aquí en el Corpore Sano, la radiofrecuencia, ¿vale? Sí, la Wimbat. Tecarterapia, ¿vale? Que se utiliza, pues lo que haces es producir una mejora de la regeneración de los tejidos, facilitas un complemento que ayuda a la recuperación de estos músculos, de estas trastorno. articulaciones, Sí. ¿verdad? De este dolor. Y otra opción que tenemos es NESA, que caso NESA es para la neuromodulación del sistema nervioso que hemos autónomo. hablado bastante nosotros en los episodios. También puede ser de utilidad en algunos casos, no en todos, pero en claro, para trabajar el sistema nervioso, ¿verdad? Sí, simpático, un problema parasimpático. más complejo, quizás con bruxismo, ¿vale? Podría estar indicado, ¿vale? Para abarcar, ¿vale? Casos no solo de un problema en la ATM, pero problemas más complejos, crónicos, con cierta complejidad. Como veis, siempre es como que no tratamos al cuerpo solamente la parte física, tenéis que tener siempre en cuenta, que es lo que os decimos siempre, de la parte emocional, la parte física y la postura. Somos un todo, ¿verdad? Y en la ATM, que es una articulación, una zona muy pequeñita, pues también se ve afectada, porque al final es un síntoma, ¿verdad? Un dolor que puede venir de más cosas. Entonces, siempre lo ideal, nosotros siempre recomendamos para cualquier cosa no quedarnos solo en esa zona que tenemos el problema. Y es por eso por lo que nosotros, tanto dentro de nuestro centro como fuera, si hace falta, siempre derivamos, por ejemplo, con la profesional que hace coaching, trabajar más si hay algo que te está... Al final la boca, ¿no? Como estabas hablando de que era un tema de hablar, si nos vamos a la parte más de emoción, si te cuesta mucho decirle a un amigo, a tu compañero o a quien sea una cosa y la tienes ahí como lo que se dice, ¿no? Atragantada aquí, pues un coaching o ir a un psicólogo para trabajar a lo mejor algún problema que sea de un trasfondo anterior y tal, o también si puede haber una relación a nivel del sistema digestivo, que también a veces, ¿verdad?, se comenta, está en la bibliografía científica que también puede haber un problema digestivo que puede provocar aquí arriba, pues hacer PNI, en fin, ir al odontólogo, evidentemente, que siempre aconsejamos ir a un odontólogo que tenga una visión más holística, o sea, una visión más integradora del cuerpo, no solamente focalizada. Y podemos añadir logopeda, que en algunos casos de debilidad en algún músculo de la lengua es necesario refuerzo. Claro, ejercicios. Falta tratamiento por parte de logopedia. También es importante la podología. Sobre todo yo recomendaría más si el podólogo está formado en posturología, así como el odontólogo también. Es importante que si tienen en cuenta toda la postura en su conjunto, mejor. Javi, con todo esto que llevamos hablando este ratito, ¿te viene algún caso concreto que, bueno, que viniera a lo mejor muy mal y que fuiste trabajándole todo esto que hemos comentado? Bueno, así de pronto se me ocurriría un caso, lo que hemos comentado antes de limitación al comer. Una persona que podía abrir la boca, que no pasaba ni un dedo, apenas podía hablar. Entonces fuimos tratando poquito a poco. Por suerte tampoco nos lleva mucho tiempo, lo que hemos dicho de la cronicidad, si no hubiera sido peor. Por suerte nos llevó muchas sesiones y pudimos relajar la mandíbula, toda la musculatura y pudo mejorar la amplitud, el movimiento de la articulación y poder comer. Hombre, pues la verdad lo agradecería un montón porque... Sí, además no solo era dolor en esta zona, había dolor de cabeza, dolor cervical, había mareo. Sí que es cierto que con el tiempo ha habido recidivas, porque había no solo un tema de... ¿Ha habido qué, perdonas? Recidivas, y una volvió otra vez a tener problemas, no en la misma magnitud, no igual, no ha vuelto a estar como antes, pero sí que ha ido recayendo porque es un tema con muchas causas. La postura, el tema psicológico, está en tratamiento con psicología y con todo y con ello pues va mejorando. Pero sí, al final lo que me llega más es cuando hay una pérdida de calidad de vida. Pues insisto, comer tienes que comer. Claro. El dolor según cómo lo puedes ir tolerando, pero si no puedes abrir la boca... Pues sí. Es y solamente con pajita, pues... Claro, entonces al final... Cuando mejoras todo eso y puede abrir la boca, puede hacer vida más o menos normal, o al menos mejor que antes.
seguro que ya este caso ya no volverá a dejarse No. pasar tanto tiempo hasta que acuda a tratarse. Bueno, pues a mí lo que se me ocurre es todos aquellos que por suerte no hemos sufrido esta incapacidad que comentas, vamos a que no nos pase, ¿no? Entonces, ¿qué tips, qué ideas podrías compartir para que de higiene, de salud, para nuestros oyentes, que no les pase? Bueno, pues cuida tu postura. Como has comentado, hay una interrelación entre postura y los problemas con la mandíbula. De modo que trabájala, haz ejercicio. Si tienes una vida sedentaria, si tu trabajo es sentado, vete levantando con cierta frecuencia en tu tiempo libre. Haz ejercicio. Si crees que tienes algún problema mandibular, quiere decir un problema de contacto de los dientes, no lo dejes, porque igual no tienes dolores ahora, pero posiblemente tienes en el tiempo. Acude al odontólogo que te lo revise, posiblemente necesitas ortodoncia. Y en cuanto al tema de psicología, como hemos comentado, hay que tratarlo. La psicología no hay que dejarla como un lujo, hay que tenerla en cuenta. Bueno, y en cuanto a ejercicios que podamos hacer en casa, específicamente de estos, también hay ejercicios, igual que hay, si me da un tirón, no sé, en el brazo, hay un ejercicio. ¿Y para la mandíbula también existen movimientos? Se pueden hacer cositas en casa para salir del paso. Con la punta de los dedos podemos relajarnos esta zona de aquí, de la mejilla, ¿vale? Hacer presión y movimiento circular para relajar este músculo, que es el más entero, que es el que principalmente se contractura y el que limita luego la apertura de la boca. También podemos abarcar el músculo temporal, que lo tenemos en la parte lateral de la cabeza. Podemos hacer lo mismo, presión, ¿vale? Y movimiento circular por toda esta zona, ¿vale? Para relajarnos un poquito las cervicales, podemos hacer un estiramiento, que sería pasar la mano por encima de la cabeza, ¿vale? Para inclinar la cabeza, esta parte de aquí. Sí, como si fuéramos a meter la cabeza por debajo de la axila hasta notar tensión en este lado. Solo haríamos un par de veces por cada lado, aguantando entre 10 y 15 segundos. Deberíamos estirar un poquito esta zona de aquí, que la haríamos fijando un poquito las costillas, debajo de la clavícula, y luego giramos la cabeza hacia el lado contrario. Y mantenemos lo mismo, de 10 y 15 segundos. ¿Vale? Esto sería para relajarnos un poquito. Musculatura delantera, musculatura de atrás, musculatura de cierre. Y luego, aparte de esto, en cuanto a consejos, está muy recomendado lo de no masticar chicle. En sí mismo masticar chicle no es ningún problema. Es cuando empiezas a tener tensión, como es un movimiento repetitivo, pues claro, agrava la situación. Entonces, simplemente evitarlo. Si estamos con dolor, con problemas de la TM, mejor ir con cuidado con estos. Pues lo tendremos en cuenta, ¿verdad que sí? Y antes has comentado que cuando estabas explicando los ejercicios, que cuando empiezas a notar algún síntoma y tal, ¿qué sería aquel síntoma, este no llega a ser un dolor, es esa sensación de que hay algo y que podría acabar en un problema más grave? ¿Qué hay previo, si lo hay, para poder decir, ostras, cuidado, o empieza a tratarte ya, o empieza a hacer algunos ejercicios en casa? Si vemos que ya nos pasa de manera recurrente, que ya pasa un día, luego pasa otro día, que estamos comiendo y vamos a tener molestias, o solemos tener molestias cervicales, aunque sea soportable, aunque sea controlable con medicación, hay que ir con cuidado, no hay que dejar que continúe, porque estas sobrecargas continúan en el tiempo, se cronifican y luego resolverlo es más difícil. Cuesta más, lleva más tiempo. Entonces no hay que esperar como en el caso comentado antes, de que no poder comer, no poder abrir la boca, porque suele ser luego ya más problemático. Claro, en este caso que has comentado antes, esta persona ya semanas o meses antes se estaba notando cositas, ¿no? Meses, es normal que no llevaba años. Sí. También hay casos. Sí. Pero ya es como que empiezas a notar esa tensión cervical, esa tensión mandibular, ¿no? Tiempo. Los síntomas que hemos comentado al principio de este episodio, pues cuando empiezas a ver que ya se te empiezan a repetir mucho, es lo que... Unos días, semanas, como mucho. Sí. O que te viene y te va.
no hay que dejarlo, bueno, no importa, ya se mira, o con la medicación se le pasa. Sí, ¿no? sí. Porque eso al Totalmente final de es el acuerdo. control de los síntomas. Al final el problema no lo está resolviendo. Volverá, cronificará, se enmarañará todo y se cuesta, complica, cuesta más. y se sufre más. ¿Y para qué? ¿No? Vamos a intentar prevenir. Vale, lo desarrollo. Muchas gracias, Javi, por haber venido para desmenuzar un poquito este tema que es tan complejo, una dolencia que es desconocida, sobre todo asociarla a que se puede tratar desde un punto de vista más manual. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer. El placer ha sido mío. Nos volveremos a hacer alguna otra entrevista, hablaremos de otras cositas que bueno, que siempre preguntamos a los que nos escuchan, los que nos leen, que nos dejen en los comentarios y así poder ir un poquito también en sus... Porque he tardado. Antes de acabar, Javi, ¿qué le diríamos a esas personas que están con estos síntomas y que están un poco indecisos de qué hacer, cómo hacer? Pues que no esperen mucho más, que acudan a un fisioterapeuta especializado en ATM, porque sí que es cierto que no todos los fisioterapeutas tratan ATM. Que esté especializado y luego también, desde mi punto de vista, mejor si tiene formación en osteopatía, por la visión holística global que hemos comentado antes. Os recuerdo que aquí en Corpore Sano, en Martorell, somos 3 fisioterapeutas osteópatas. También podéis trabajar lo que es la parte más emocional con Chabeli, que hace coaching, también con Lucía, que es más la que se encarga de la terapia más de los alimentos que nos pueden estar ayudando a estresar o no. Y evidentemente desde la acupuntura también hay un papel muy importante que nos puede ayudar también al nivel de estrés. ¿Vale? Así a grandes rasgos, sabéis que hemos ido hablando un poquito de todo y que lo que hemos comentado antes, ¿verdad? La visita al odontólogo, el logopeda, bla, bla, bla. Pero bueno, os animamos a que os cuidéis, que miremos por nuestra salud antes de que llegue ya. Si te ha gustado este episodio, te animamos a que lo compartas a esa persona que tú consideres que seguro que le va a ser súper útil. Síguenos y bueno, y como siempre puedes dejarnos en nuestros comentarios tus inquietudes o aquellas cositas que nos quieras comentar para que precisamente podamos volver a hacer alguna entrevista de otro tema que a ti te apetezca un poquito más. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!